la polémica. Acaba de anunciar que se va a lanzar nuevamente. Saludos amigos y amigos, bienvenidos a este podcast de Juan Carlos Guerra. Hoy día lunes 6 de marzo del año 2023, un día que trae mucha información con elementos que van a dar pie a muchos acontecimientos en la vida política nacional hacia el futuro, pero sobre todo a mucha especulación en estos días, porque se han generado en el fin de semana varias informaciones que obviamente nos llevan por el camino del análisis y del posible impacto en el cuadro político en la República Dominicana. Vamos a estar comentando sobre todos estos hechos. El primer hecho importante que se produjo en la semana, y para mí hay una competencia entre hechos políticos importantes del fin de semana, pero que llaman la atención de la gente, tiene que ver con el encuentro entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, que ha generado muchísima especulación, muchísimos análisis, en el entendido de que Hipólito y Miguel son dos grandes rivales de la política dominicana. Se dio una ruptura entre ellos en el año 2011, justamente hace 12 años, porque fue 6 de marzo de 2011 cuando ocurrió el hecho que obligó a la ruptura entre Hipólito y Miguel Vargas. Recordemos que Vargas Maldonado, actual presidente del Partido Revolucionario Dominicano, fue ministro de Obras Públicas, entonces se le llamaba secretario de Estado de Obras Públicas, en la gestión del presidente Hipólito Mejía. Se le consideró a él el mejor funcionario de ese gobierno. Y luego fue candidato a la presidencia de la República en el año 2008 con el apoyo de mucha de la gente importante del equipo de Hipólito Mejía. Luego esa relación se erosionó al punto tal que dio pie a la fundación y al nacimiento del partido que hoy gobierna, que es el Partido Revolucionario Moderno. Desde hace más de una década no se tenía registro de un encuentro entre ambos candidatos, entre ambos líderes, de un encuentro público entre ambos líderes. De hecho, no hay registro de ninguna foto, ni siquiera parecida a la que circuló en el fin de semana, de ellos dos en completa camaradería. Realmente se ha hablado mucho de esta reunión. Hay quienes de inmediato le quieren dar el tinte político y hablan de que Hipólito y Miguel están acercando posiciones para tratar de un posible acuerdo político del PRD con el PRM. Esa es una especulación que hay en el camino. De hecho, las principales en las redes sociales, las redes asociadas al Partido Revolucionario Moderno, fueron quienes más distribuyeron esta fotografía de ambos, como podemos ver en las imágenes que estamos mostrando aquí, de un encuentro entre ellos, y las redes del PRM fueron los que empezaron a dar, o de personas vinculadas al PRM, empezaron a darle el matiz de un posible inicio de la reconciliación política entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. De hecho, mucha gente empieza a dar como bueno y válida la versión de que inician ya las conversaciones entre PRD y PRM para que el PRD pase a apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. Pero la realidad de eso, la realidad fáctica de ese encuentro, es que se trataba de una reunión familiar. La hermana del ingeniero Miguel Vargas, Janet Rivera,
es la esposa de uno de los hijos de Hipólito Mejía. De hecho, que hay un vínculo familiar. Ese encuentro entre uno y otro se da en el marco de el casamiento de una de las hijas de una de las sobrinas de Miguel Vargas y nieta a la vez de Hipólito Mejía. Entonces, ese encuentro familiar es el que llama a la reunión de ellos. Recordemos que el ingeniero Miguel Vargas tiene un vínculo muy especial con sus hermanos, Pedro Rivera, Janet Rivera, que pues en ese marco se da ese encuentro. Y el hecho de que haya sido una boda, pues tan esperada, pues evidentemente que el abuelo de uno de los cónyuges, pues debía estar presente, y ese abuelo es el presidente Hipólito Mejía. La foto transmite ciertamente una camaradería entre uno y otro. Eso hay que reconocerlo. La fecha en que se da a conocer con mayor profusión, eso también tiene carácter simbólico, porque a todas estas también coincide no solamente con el aniversario de la ruptura política formal entre Hipólito y Miguel Vargas, sino que también que llega en otra fecha, en una fecha que también tiene otra simbología, que es el natalicio de José Francisco Peña Gómez, que en este 6 de marzo cumple 85 años de haber nacido. Toda esta simbología política, a menos de un año de las elecciones municipales y de las elecciones presidenciales de mayo del año 2024, pues también genera mucha especulación, sobre todo cuando se habla de que Hipólito Mejía, es lo que se dice, es uno de los articuladores fundamentales del proyecto reeleccionista de Luis Abinader. Ahora, todo esto no es más que humo. Si bien es cierto, y esto hay que tenerlo claro, una foto de esa magnitud no va a salir publicada en ese contexto, porque es un contexto evidentemente privado, de intimidad, de familia. No fue que ambos fueron vistos en una actividad pública. No. Se trataba de un encuentro que está debidamente sustentado, que ellos hayan coincidido. Que dicho sea de paso y sin decir ninguna infidencia, normalmente uno y otro han procurado no coincidir. Tanto Miguel Vargas como Hipólito Mejía siempre han procurado, luego de su ruptura, no coincidir en ningún espacio público. Y de hecho, cuando han coincidido en un espacio familiar, siempre han tratado de que de que la llegada de uno esté antecedida de la salida del otro y viceversa. Sin embargo, esta vez, en esta ocasión, pues no es fortuito que esta imagen haya salido. Y aquí yo quiero entrar entonces también en el ámbito de la especulación. En primer lugar, está muy claro que uno y otro, para que esa foto saliera publicada, una foto que se hizo en el marco de un encuentro familiar reducido en niveles de intimidad importantes, el hecho de que esa foto haya salido a relucir quiere decir que los protagonistas fundamentales de esa fotografía dieron su anuencia para que esa fotografía saliera, porque sobre todo quien la hizo, quien la tomó, ellos tenían control de quién era. Entonces, si salió publicada, fue porque se consintió. Si se consintió, ambos, dos políticos avesados, dos líderes de la República Dominicana, han debido tener muy claro que esa fotografía en este contexto de año preelectoral, en el que cada bloque está tratando de constituir sus propias alianzas, evidentemente que iba a traer un mar de especulaciones. Es decir, que en el cálculo político de uno y otro está muy claro que cada uno entendió que podía ser favorable que saliera a reducir esa foto. Ahora, ¿quiere decir esto que
a partir de allí se abren las puertas a una posible alianza entre el PRD y el PRM. Aunque la foto se lo diga muy claro a quien quiera ver esa realidad, yo puedo afirmar aquí muy claramente que no se trata de eso. El ingeniero Miguel Vargas, y con esto no quiero cometer una infidencia, no solamente está comprometido con hacer avanzar a su partido, el partido que él lidera, el Partido Revolucionario Dominicano, como el principal partido de la República Dominicana. No solamente el ingeniero Miguel Vargas aspira también a ser candidato presidencial, de hecho ya lo ha manifestado públicamente, sino que está convencido de que el camino más seguro para tener éxito en el año 2024 pasa por un gran acuerdo entre la oposición política en nuestro país. Y esa oposición política entendida en que tiene tres grandes pilares: Partido de la Liberación Dominicana, en su doble cabeza, Danilo Medina, Abel Martínez; Fuerza del Pueblo, en su líder y candidato, Leonel Fernández; y Partido Revolucionario Dominicano, en su líder y candidato, Miguel Vargas. El ingeniero Miguel Vargas es un claro convencido de que las posibilidades de éxito de la oposición en este marco pasan obligatoriamente por un entendimiento entre las fuerzas políticas de oposición, un entendimiento formal, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito congresual, y un entendimiento oficioso para una eventual segunda vuelta en el ámbito presidencial. Es lo que el ingeniero Vargas Maldonado está convencido que debe pasar. Eso por un lado. Por el otro, el que ha leído el discurso del ingeniero Miguel Vargas durante los últimos tiempos o desde el inicio de esta gestión sabe que él ha tenido una postura crítica con el gobierno, sobre todo en varios aspectos, en especial lo que tiene que ver con la política exterior con respecto a Haití. Y en ese mismo orden y en esa misma tesitura ha sido del liderazgo político opositor quien más cuestionamientos ha hecho, con calificativos muy duros, al gobierno del presidente Abinader. Y bajo ese entendido, nosotros tenemos muy claro que el ingeniero Miguel Vargas pues no está en ánimos de una negociación con el PRM. Eso yo lo considero a día de hoy yo considero ese entendimiento entre el ingeniero Miguel Vargas y el PRM tan posible como un entendimiento, mirándolo desde el punto de vista internacional, entre Biden y Trump para las elecciones del año 2024. Es decir, tan posible es una alianza entre Vargas Maldonado y el PRM como posible lo sería un respaldo de Trump a la reelección de Biden o un respaldo de Biden a la candidatura de Trump. Si uno de esos elementos se da, pues yo diría, bueno, pues es posible también que se dé aquello. Y precisamente ese no es el motivo. Eso de la parte del ingeniero Miguel Vargas, esa coincidencia, además ustedes ven en la fotografía que sale vestido de manera muy informal, propio del ambiente en el que él estaba compartiendo, en el ambiente distendido en el que él estaba compartiendo. Esa fue una coincidencia que está muy claro que de su parte simplemente se trató de una coincidencia en tiempo y espacio con un adversario político con el que él tiene relaciones totalmente rotas y que quizás el entorno familiar en el que ellos se desenvolvieron pues los animó a compartir de manera distendida.
Pero fíjense que al inicio de mi comentario les hablaba de que había una finalidad en consentir que se divulgara esa foto. Y aquí voy a entrar en mi especulación favorita. El que le está dando un uso político a esa fotografía, el que le está dando un uso, digamos que puramente electorero a eso, no tiene otro nombre que no sea Hipólito Mejía Domínguez. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se dice o a lo que se ve, las relaciones entre el presidente Abinader y el presidente Hipólito Mejía no están en este momento en su mejor época. De hecho, en esa relación hay mucha interferencia. Y yo entiendo que sabiendo el presidente Hipólito Mejía en lo que está en el ánimo y en la visión de Miguel Vargas con respecto al proceso electoral del año 2024, y conocedor él del que el presidente de la República sabe que va a tener en Miguel Vargas un opositor a su proyecto reeleccionista, y que Vargas es un hombre que tiene plena conciencia de que el destino exitoso de la oposición política en la República Dominicana pasa por una articulación de sus tres principales liderazgos. Evidentemente que Hipólito Mejía le está mandando un mensaje a Luis Abinader, porque lo que quiere Hipólito Mejía, su objetivo para el 2024 no es otro, de que su hija Carolina Mejía sea la compañera de boleta de Luis Abinader, en el entendido de que eso le aseguraría a ella la candidatura presidencial del PRM en el año 2028. Y que, aunque hay mucha insistencia en que ella se presente nuevamente como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional el próximo año, él sabe que ahí en el PRM hay mucha gente traviesa que pudiera apostar a liquidarla políticamente de cara al 28, provocándole una derrota en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ahí se pudiera dar incluso una rara alianza entre fuerzas importantes del PRM que aspiran a tener la candidatura en el 28 y que ven en Carolina una adversaria a tomar en cuenta, a jugar en corto, a sacar del camino un obstáculo importante que sería Carolina Mejía. Por eso el presidente Hipólito Mejía, así como le dio un uso político a la foto de inicio de año con Danilo Medina, que aunque se ha querido interpretar como que se trata de un intento de Medina de dar un mensaje para que sepan que él no está del todo apoyando la candidatura de Abel Martínez, lo que realmente significa esa foto es que Hipólito Mejía le está mandando un mensaje a Luis Abinader, decirle: mira, si tú no llevas a mi hija de compañera de boleta, pues tendrás en mí a alguien que va a estar torpedeando tu proyecto reeleccionista, así no sea de forma abierta, pero de la manera que más le gusta hacer a Hipólito Mejía, que es por debajo de la mesa. No digo con esto, ojo, que Hipólito esté en tratos con la oposición política todavía. Tampoco digo con esto que ese encuentro se dio con esos fines. He dicho aquí, y lo repito, que el contexto del encuentro entre Hipólito y Miguel es meramente familiar. Ahí estoy seguro que aunque se hablara de política, no se trató de política, que son dos cosas distintas, porque era un entorno íntimo de familia. Lo que sí estoy diciendo es que Hipólito Mejía está empeñado en mandar un mensaje, no al electorado, no al PRM, sino directamente al presidente Luis Abinader, para que sepa que él está dispuesto hasta reconciliarse con Miguel Vargas, con tal de que a él le coloquen a su hija como compañera de boleta de Luis, y que si Luis no acepta esa presión de su parte, si no acepta esa condición suya, pues evidentemente que él está dispuesto a lo que sea para desarticular el proyecto reeleccionista de Luis Abinader, por una sencilla razón, y con esto voy terminando ya este análisis.
Hay una razón muy sencilla. De lo que se trata aquí es simple y llanamente de que Hipólito sabe que si Luis es presidente en el año 2024 y Carolina Mejía no es vicepresidenta de la República, su proyección hacia el año 2028 va a ser muy difícil, porque va a estar a expensas. Si es alcaldesa, si decide repetir a la alcaldía y sortea el obstáculo de posibles conspiraciones internas para que ella pierda y aún eso repite, va a estar a expensas incluso del propio apoyo presidencial para que ella pueda saltar de la alcaldía a la presidencia de la República o a la candidatura presidencial. Pero si no fuera eso y se limitara a solo ser ministra del gobierno de Luis Abinader sin tener la categoría que le daría la vicepresidencia de la República, él sabe que ella no sería la carta ideal que tendría Abinader en las manos para promover su sucesión, porque está muy claro que en el grupo de Abinader, en que el PRM en el año 2028 se va a debatir entre tres grandes bloques. La candidatura de Carolina Mejía, que va porque va en el 28, la candidatura de David Collado, que hasta ahora ha hecho una labor de posicionamiento mediático envidiable, y la candidatura que sin duda ninguna va a respaldar Luis Abinader y su grupo, que pudiera estar en un abanico de personalidades que van desde uno de sus funcionarios hasta los más osados que dicen que Abinader se prepara para llevar en el 28 a Raquel Arbaje, su esposa, como candidata presidencial, lo cual, lo digo hoy, no es descartable, o a su vicepresidenta Raquel Peña, con quien él se siente muy cómodo. Pero ya eso va a ser motivo de otro análisis, de otro comentario en ese sentido. Hasta aquí les dejamos este primer comentario que hemos hecho en el día de hoy sobre la famosa foto entre Miguel e Hipólito. Continúen con nosotros. Es una figura polémica. Acaba de anunciar que se va a lanzar